Bueno, mis queridos hermanos, tengan todos muy buenos días, sean todos bienvenidos. Paz y gracia de Dios y del Señor Jesucristo para ustedes. ¿Cómo amanecieron hoy? Gloria a Dios por eso. Bueno, mis queridos hermanos, tome rápidamente su asiento, por favor haga silencio y disponga su mente y su corazón a participar, a interactuar en esta charla que vamos a tener hoy. Como ustedes saben, es habitual que cada tercer domingo del mes hagamos nuestra reunión de encuentro misionero. Amén. Entonces hoy en nuestra reunión de encuentro misionero, por eso ven allí las banderitas. Entonces sean todos bienvenidos. A los hermanos que se conectan vía remota por los diferentes medios, también sean todos muy bienvenidos. Entonces, hermanos, si quiere contextualizar o meterse un poquito en el tema del que vamos a hablar hoy, vaya en su Biblia a Hechos 13, ¿cierto? Para que lo tenga ahí, vaya echando una ojeada. Y vamos a iniciar, hoy vamos a hacer una dinámica diferente, hermanos. ¿Todos saben lo que es un conversatorio? Sí. Pues un conversatorio es una conversación entre dos personas, básicamente, ¿verdad? Pero este es un conversatorio diferente porque va a ser entre tres partes. Es decir, vamos a estar dos personas en un conversatorio y ustedes van a ser la tercera parte activa de este conversatorio. Entonces los invito, los animo, hermanos, a que se involucren en este tema. Como ustedes saben, estamos haciendo un estudio acerca de la obra y de la persona del Espíritu Santo. Y como hoy vamos a hablar de misiones, pues tenemos dos cosas bien interesantes. Primero, un invitado súper especial que está aquí con nosotros, ya se los voy a presentar. Y adicionalmente vamos a hablar de las misiones y cómo es que el Espíritu Santo, cómo es que el Señor se mueve en la obra misionera y cómo tiene que ver todo esto que hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu, de los creyentes, de la iglesia, de la unidad. Todos estos temas los vamos a tratar en este pequeño conversatorio, ¿cierto? Y para eso es necesario que ustedes proactivamente, hermanos, se animen, levanten la mano, den su opinión y se involucren. Entonces, voy a presentarles, aquí tenemos al pastor Héctor. Hermano, bienvenido. Gracias, Víctor. Bueno, entonces estamos viendo el tema Espíritu Santo, ¿no? Usted ha estado haciendo un trabajo excelente con estas clases. ¿Y qué tal vincularlo hoy con el Espíritu Santo? Misiones, ¿qué tiene que ver? ¿Creen que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, tiene que ver con misiones? ¿Qué creen? Necesariamente, ¿no, Víctor? Entonces estamos en sintonía todos, ¿cierto? Bueno, ¿qué sigue? Bueno, ese tema de las misiones, pues por supuesto, ustedes saben que el carácter de nuestra iglesia Gracia en Abundancia es un carácter misionero, ¿verdad? Por eso aquí apartamos un domingo del mes, ¿cierto? Para trabajar o para que pensemos, para que participemos en ese tema, en esa obra de las misiones y lo que tiene que ver la iglesia con las misiones. Entonces, hermanos, ya como para entrar en materia, gracias, pastor, por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Hay un capítulo en la Biblia, en Hechos, ¿cierto? En Hechos 13, que es muy diciente acerca de cómo es la obra misionera, cuál es el orden que Dios establece para la obra misionera y cómo es que la Biblia nos relata el tema de una iglesia que recién nace, luego saca de ahí a unos personajes, los lleva para otra parte a hacer la obra misionera y luego regresan nuevamente a sus bases. Entonces, pastor, ¿qué podemos comenzar a pensar, a extractar de Hechos 13 como un ejemplo para nosotros, para nuestra iglesia en el orden de las misiones? Bueno, indiscutiblemente la Biblia nos enseña mucho acerca de esto, del orden. Hemos visto la obra. Ahora, ¿cómo se aplica ese orden, cierto? El orden bíblico, el orden del Espíritu Santo a la obra misionera en la iglesia. Y ha notado un pasaje espectacular porque es muy claro. Los principios, que es lo que vamos a ver, ustedes estarán ahí, los principios a los cuales usted nos lleva acá en Hechos. Y vamos a estar viendo esos principios bíblicos para el tema de misionero, ¿cierto? De alguna manera vamos a estar construyendo y bueno, Víctor, entonces ahí vamos con esos principios. Muy bien, gracias, pastor. Entonces, miren, hermanos, todos hemos visto por lo que hemos avanzado en este estudio que el Señor dio un don digamos, a los seres humanos para hacer su tarea evangelizadora, y es el don del Espíritu Santo. Y a partir de ahí el Espíritu Santo repartió dones a esas personas que iban a formar parte de la iglesia.
es decir, a usted, a mí y a todos los hermanos por extensión de manera universal que hacen parte de la iglesia. Pero esos dones tienen un propósito específico. No es para que usted y yo nos vanagloriemos del don que Dios nos dio, porque la Biblia habla claramente que a cada uno de nosotros fue repartido un don. Pero, ¿qué creen ustedes que es el propósito específico por el cual el Espíritu reparte dones a cada uno de ustedes, hermanos? Hay un propósito específico. Y si alguien de pronto tiene un versículo en mente, por favor participe y ayúdenos. ¿Alguien quiere dar una opinión? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios a través del Espíritu Santo da los dones a la iglesia? ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Listo, mi hermana? El propósito de los dones es para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Muy bien, hermanita. Excelente. ¿Alguien puede aportar, digamos, complementar esa idea que está excelente? Recuerden Efesios 4, 12 y 13 por allá, hermanos. Ahí hay varias, digamos, daticos que nos pueden ayudar a ilustrar esto. Pastor, ¿algo que podamos extractar de manera general de ese pasaje tan importante acerca del propósito? Sí, yo creo que hemos tenido, de pronto cuando iniciamos en los caminos del Señor, a veces está la duda, ¿qué don tengo yo? ¿No? Eso es lo que tratamos de nosotros enseñar. ¿Qué don es el que yo tengo? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Cómo lo puedo identificar? ¿No? A veces se generan ese tipo de dudas cuando estamos iniciando en los caminos del Señor, y vale la pena. A veces dura mucho tiempo una persona no trabajando en la iglesia por no identificar el don y no ponerlo al servicio de la obra. Creo que es clave conocer, y hoy vamos a tratar de ratificar y entender cómo identificarlo, pero a la luz de la Biblia, el propósito, como bien lo ha notado mi hermano Víctor. Muy bien, pastor. Entonces, miren, como uno de los principales propósitos que tienen los dones es glorificar a Dios y que esos santos que hacen parte de la iglesia sean perfeccionados, ¿cierto? Y mutuamente se edifiquen el uno al otro. Esa palabra ya nos va diciendo algo del papel tan importante que jugamos cada uno de nosotros como parte integral de la iglesia. ¿No, pastor? Sí. Cada uno de nosotros. Sí, entonces necesariamente la Biblia nos habla de ser un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, muy bien. Todos los miembros son necesarios, todos los miembros, todos por pequeño, incluso ahí Pablo nos habla aún incluso esos pequeños, de pronto indecorosos, de pronto que uno dice no, como que no tiene función, pero todo miembro que Dios ha establecido tiene función. Pero sería interesante que alguien nos acompañara, capítulo 13 de Hechos, en la lectura, alguien de voz fuerte, de voz de, ¿cómo dicen? De Voz de trueno. Que nos acompañe en la lectura capítulo 13 del versículo 1 al versículo 3, por favor. Un hermano, ¿sí? Vivi, ¿listo? Micrófono para Vivi. 1 al 3. Estemos muy atentos, y los que nos están acompañando a través del Zoom, a través de YouTube, vayan a este pasaje. ¿Listo? Te escuchamos, duro. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pastor, o sea que por este pasaje que nos ayuda a leer la hermanita, muchas gracias, podemos ver que acá está la obra en Jerusalén con los judíos, y es como que el Señor está llamando a alguien para ir a otro lado, a los gentiles, ¿verdad? Se desplaza a Antioquía, ¿no? Es decir, inicialmente el gran movimiento, creo que es Jerusalén, se desplaza a Antioquía, ¿cierto? Porque dice acá, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. O sea que el centro de operaciones en la historia, parece que algo pasa en Antioquía muy interesante, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, los nombres, ¿no? ¿Cómo está el orden de esos nombres? Y otras cosas que vamos a aprender, porque de pronto uno dice, ay, yo quiero ir a las misiones, y de pronto miramos que hay unas características muy especiales a partir de este versículo, ¿no? Varias preguntas que vamos a desarrollar ahorita. Primero, ¿cuáles son los nombres que aparecen ahí? ¿Cuáles nombres? El listado, ¿cómo aparecen?
Está Bernabé en primer lugar, Simón, que se llamaba Níger, negro, dicen, Lucio, el que se había creado junto con ¿quién? Herodes. Uy, ¿qué hace ese personaje ahí? Y finalmente, Saulo. O sea que hay algo interesante, más o menos cuánto, desde que Saulo tiene su encuentro con Jesús hasta ser enviado, más o menos cuánto tiempo pasó, ¿se acuerda? 15 años más o menos, 12, 15 años. Es decir, que Saulo no es que dijo, yo ya estoy preparado y me voy a las misiones. Mire, ya hice instituto teológico con Gamaliel, yo ya... No, hubo una preparación en una iglesia, ¿qué? Local. Una iglesia local, claro, necesario. Esa es otra cosa muy interesante, porque acá hay un elemento muy, muy interesante, y es la importancia de la iglesia local. ¿En qué? En enviar a los misioneros. Iglesia local. O sea que cuando nosotros hablamos que yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo universal, aquí está hablando de ser enviados ¿por dónde? Una iglesia local. Perfecto. Esto dice así y no lo dice de otra manera. Entonces, para ir entendiendo que lo que hacemos, por ejemplo, acá en Misiones, y hablando del árbol de vida, sí tiene un norte, ¿cierto? Lo hemos desprendido de los principios bíblicos, cómo es que nosotros formamos a los misioneros y la importancia de la iglesia local. Usted lo ha notado ahí, ¿cierto? Pastor, una inquietud importante acerca del arranque del versículo 2. Ministrando estos, es decir, estas 6 personas al Señor. ¿Qué podemos sacar de ahí de conclusión? Es que estamos hablando de ¿qué? ¿Qué querrá decir eso de ministrando? ¿Estaban qué? Sirviendo, es decir, activamente. No eran personas que estaban sentadas, no eran de pronto creyentes que estaban esperando a ver en qué momento les daba ese arranque, ¿cierto? Ese arranque de emoción para irse de la iglesia. No, estaban sirviendo. Es decir, personas, primero que todo, creyentes. Segundo, afianzados en una iglesia ¿qué? Local. Y claro, pues tiene razón de ser, porque yo no puedo llegar a una iglesia local y decir, yo quiero ser misionero, envíeme a mí. ¿Eso tendría sentido? No tiene sentido. O sea, nosotros no podemos decir, alguien llegó hoy a la iglesia, ¿cierto? Dice, yo quiero ser pastor de esa iglesia. Pues no es el orden, ¿cierto? No, es que acá está mi título de pastor, acá están mis estudios teológicos. Pablo es una persona muy formada, pero está sirviendo durante 12, 15 años en una iglesia local como es Antioquía. Muy bien, pastor, es decir que si nosotros hacemos un zoom profundo al versículo de Efesios 4, 12 y 13 y un poco más del contexto, el Espíritu Santo ha dado los dones y ya de manera más específica habla de cómo los dones se vuelven ministerios y los ministerios operaciones, ¿verdad? Entonces, si yo me concentro en el tema de los dones específicamente que el Espíritu por medio del Padre ha dado a la iglesia, podría yo pensar, ¿cierto?, que el motivo o el objetivo principal de Dios es que cada creyente exprese su amor a su hermano de una manera muy específica. Vamos a ver ahí. ¿Cómo podría ser eso? Mire lo interesante. Si ustedes se dan cuenta, ¿quién fue el misionero más destacado en Hechos? Pablo. Pero mire el lugar que ocupa en esta lista. ¿Está de primeras o dónde está? De últimas, ¿cierto? O sea, Pablo, es decir, fue como, llegó primero Bernabé, después incluso nombran primero al hermano o al que estuvo compartiendo con Herodes. Uno dice, pero este personaje que hace ahí, ¿quién dispone? Pues el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, interesante, porque Pablo en el lugar, y generalmente los escritores son muy cuidadosos en disponer el lugar que ocupa cada persona. Y Pablo acá está ocupando no el primer lugar. En este listado está ocupando ¿qué? El último lugar. Y más adelante Pablo, ¿qué va a hacer? Va a ocupar ese primer lugar. Entonces, vemos que si están ministrando es porque Pablo y todo este grupo de hermanos ya había identificado el don espiritual para lo cual Dios los había capacitado en el trabajo de la iglesia. 1. 2, el servicio. Recordemos, 1, la importancia de la iglesia local en la Biblia. O sea, esto no es invento nuestro, no. Donde usted se afianza, donde usted ama, donde usted se ejercita, donde a usted lo conocen, y cómo podemos dar fe de que una persona tiene el carácter para ser enviado como misionero en la iglesia local. Si yo me paso de una iglesia a otra diciendo que todas son iguales, pues
no puedo llegar a cualquier iglesia y decir, yo quiero que esta iglesia me envíe. No pasó acá esto. Realmente no vemos que eso haya pasado. Entonces, por un lado, y dice, también, ¿quién fue el que los llamó? Mira ahí el versículo 3, ¿no? Del versículo 2. ¿Dijo quién? El Espíritu. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cómo habla el Espíritu Santo a través de la iglesia? Las enseñanzas, la relación que tenemos unos con otros, la preparación. Es decir, que estamos hablando de que el trabajo misionero no es algo emotivo, es algo diseñado por Dios, algo planeado, y que va a ser básico, un tema más adelante que vamos a ver, la unidad. La pregunta entonces dice acá, dentro de todos estos dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esto es importante porque fíjense que quién es lo que nos ha enseñado, quién es el que llama, ¿cierto? ¿Quién es el que capacita? ¿Quién es el que envía? Entonces el tema de neumatología ha sido excelente precisamente porque nos está afianzando los principios bíblicos. Muy bien, pastor. Es decir que nosotros podríamos ya comenzar a concluir leyendo juiciosamente este capítulo de Hechos, de 13 de Hechos, que Dios llama a los que Él ha escogido previamente, ¿verdad? Adicionalmente, la iglesia certifica ese llamado, es decir, que esas personas, esos siervos, esos servidores, evidentemente tienen un carácter santo, ponen en acción su don espiritual, hacen parte de la iglesia, se sacrifican por ella, oran por ella. Digamos que la iglesia certifica que esa persona, evidentemente, tiene el llamado, tiene el don y tiene el carácter, ¿verdad, pastor? Claro, y cuando hablamos de Bernabé, obviamente un levita, y cuando hablamos de Saulo, académicamente ellos ya hubieran estado preparados hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. O sea, ellos académicamente, intelectualmente, tienen las capacidades, pero hay un ingrediente muy interesante. ¿Cuál? El llamado y el carácter. Carácter, mire, carácter. Porque aquí Pablo, si no es formado en carácter, hubiera podido ser una persona orgullosa. Mira, yo ya tengo las credenciales, envíeme a mí, yo ya sé cómo es el cuento y pare de contar. Pero tiene que vivir en una iglesia porque la iglesia es el medio que Dios escoge y diseña para moldear ¿qué? El carácter. El carácter, que es lo que hemos aprendido a través del Espíritu Santo. Perfecto. Hermanos, entonces, con esto que hemos hablado hasta este momento en este conversatorio, y gracias por participar y gracias al pastor por acompañarnos, ¿qué podemos nosotros deducir que hacen tanto el Espíritu como la iglesia con ese hermano que quiere ser misionero? Listo, manos levantadas. Ayúdanos con el micrófono, por favor, allí, Dani. Listo. Ya un momento, Eulalia. ¿Escuchan? Sí. Sí. Que es demasiado vital la iglesia, porque aquí están nombrando varios hermanos, ellos están en oración, ellos están en ayuno. Da por entendido que cualquiera hubiera podido estar capacitado, pero el Espíritu Santo hace un llamado especial a 2 hombres y los envía para la tarea del ministerio. Y vemos la humildad también de los que se están quedando y que ellos también tienen que estar apoyando a los que van a ser enviados. Pero todos están preparados en carácter y es fabuloso ver cómo el Señor, tenemos que tener esa humildad también como iglesia, de no tener de pronto esa como envidia, porque fue otro llamado, no fui yo, fue otro el que es llamado y pronto yo también estaba preparado, pero al Señor le plació llamar a Bernabé y a Saulo, y el resto de la iglesia tiene que estar apoyando, pero también tienen que estar formándose en carácter, porque todos estaban preparados. O sea, hubiera podido ser cualquiera, pero al Señor le plació llamar a estos 2, y esa es la dinámica también de la iglesia, que estamos creciendo, estamos afirmándonos, pero el Señor llama a unos para unas tareas especiales. Ok, gracias, mi hermanita. Eso quiere decir, hermanos, que cualquiera de nosotros en determinado momento puede ser llamado por el Espíritu a hacer esa obra misionera, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué implica, pastor? Para nosotros como Iglesia Gracia en Abundancia. Implica prepararnos. Por eso hay un árbol de vida, por eso es que hay ministerios, damas, varones, parejas, ¿cierto?
¿Por qué? Porque es la manera de capacitarnos. Y evidentemente también están lo que llamamos los nutrientes. Está BBN, está Emaús, está el seminario. Es decir, que no solamente es el deseo que Dios va a colocar, sino también la oportunidad de que nos estemos preparando. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento ya el Señor nos llama para enviarnos, ¿cierto? Entonces uno dice, a veces he escuchado personas que no, pero yo no estoy seguro, entonces ¿cómo me preparo? No, preparémonos. Saulo está preparado, Bernabé estaba preparado. ¿Pararon ahí? No, se siguieron preparando para que en el momento, igual que en el ejército, ¿no? En el ejército, no, como no hay guerra, el soldado, pues no, ¿yo para qué me preparo? ¿Yo para qué voy a polígono? No, el soldado se está preparando. ¿Para qué? Para que cuando haya guerra, cuando haya batalla, esté ¿qué? Capacitado para hacer frente. Y es interesante porque acá, lo han anotado ustedes, es un llamado del Espíritu Santo, es un trabajo de la iglesia local. ¿Y por qué la importancia? Si nosotros vamos a Hechos capítulo 14, creo que usted lo tiene ahí. Sí, señor, Hechos 14, específicamente versículos 26 y 28. Y alguien que nos lea esos versículos que están ahí. Hechos capítulo 14, 24 al 28. Alguien que lo quiera leer, un varón, nada más. Mi hermanita Lucy, ya te ganaron allá, mi hermanita Eulalia, ya te ganaron. Ahí está. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ok, es decir que ahí estamos viendo que estos hombres que fueron llamados y enviados, luego volvieron y están dándonos como un reporte, un informe, ¿verdad? Una rendición de cuentas, ¿verdad? ¿Lo vieron, hermanos? Pastor, ¿eso qué nos dice a nosotros como iglesia? Claro, ustedes habrán tenido la oportunidad de, cuando nosotros lo hemos dicho salpicón, ¿no? Hemos mencionado ese servicio especial salpicón. Entonces viene el pastor Julián, viene el pastor Oscar, vienen y dan un informe, ¿cierto? Comparten la palabra, hay un informe, nosotros nos reunimos semanalmente, los 5 pastores, y vamos mirando cómo es esa rendición de cuentas, ¿cierto? Así que Pablo, por más que conoce, por más que tiene un encuentro muy especial con el Señor, no es un autodidacta, no es un autónomo, sino sabe que tiene que rendir cuentas. ¿A dónde? A la iglesia que los ha enviado. Así de sencillo. Entonces, esto es algo que nos enseña, primero, humildad. O sea, Pablo no es un orgulloso. ¿Yo por qué cuentas? Al fin y al cabo yo ya estoy preparado y al fin y al cabo, ¿por qué? ¿Qué es la iglesia para mí? No, Pablo tiene un sentido de iglesia local impresionante. Si usted a veces ha peleado con esos sentidos de iglesia local, que eso no, este libro de Hechos le va a hablar de una manera impresionante acerca de la importancia de la iglesia local en el trabajo misionero. Pastor, usted nos hizo caer en cuenta de algo muy importante y es el orden en que aparecen estos nombres en el capítulo 13. Y la Biblia no es caprichosa cuando coloca los nombres en el orden de una persona. Ahí hay unos nombres de unas personas. Nosotros conocemos suficientemente a Pablo porque sabemos quién fue Pablo y la obra que hizo tan grande. Pero ahí hay unos nombres de algunas personas: Bernabé, Simón, Manaén, ¿cierto? Níger. ¿Qué nos dice, pastor, de esas personas que no conocemos tanto? ¿Será que ellos son importantes en ese proceso? Pablo va a hacer un listado y es impresionante porque en las cartas hay muchos más nombres que de pronto no los mencionamos en otra parte, pero se da uno cuenta que efectivamente quien ha diseñado la iglesia, ha diseñado el plan misionero y llama, capacita y envía, es Dios. No hay manera para la iniciativa particular. Yo puedo decir, no, pero hagamos otra cosa, no demos informe a la iglesia que nos envía. Pues sí, podríamos hacerlo humanamente, pero no está bajo el diseño de Dios. De pronto hay personas que dentro del trabajo misionero, oiga, y yo no hice nada. No, pues si usted está dentro del cuerpo de Cristo, alguna función tiene que tener. Esto sí, es sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca en incorporar miembros a su iglesia. No se equivoca. Entonces habrá personas que de pronto hay nombres de misioneros, habrá otros que están calladitos, que no conocemos, hermanos que están apoyando en oración, hermanos que están apoyando económicamente, que de pronto sus nombres, quién sabe, pero ahí están. ¿Quién los ha colocado ahí?
el Señor. Y lo mismo pudo haber pasado con estos hombres. Gracias, pastor, porque eso nos ayuda a nosotros como iglesia a entender algo, hermanos. Y esta pregunta se la hago para ustedes, hermanos que están aquí con nosotros en esta mañana. Si preguntan por gracia en abundancia como iglesia, de pronto Héctor López es el que está en el Ministerio de Justicia, con la Confederación Bautista, en la reunión con los demás pastores. ¿Qué pasa con ustedes, hermanos? Que nunca nadie los nombra. De pronto piensan ustedes que son ese Bernabé, ese Manaén, ese chipriota que está ahí como tras bambalinas. ¿Se sienten así, hermanos? Amén. Bueno, ¿qué podríamos decir al respecto de eso, hermanos? Si ya vimos que cada uno de nosotros es un don que Dios dio a la iglesia y adicionalmente el Espíritu le dio un don a esa persona para que lo ponga en funcionamiento a favor de la iglesia. Es la forma como Dios manifiesta su amor. Y hermano, yo le hago una pregunta a cada uno de ustedes. El que quiera participar, levante la mano. ¿Qué de su amor para con la iglesia y para con su hermano que tiene al lado? ¿Cómo es que usted va a manifestar ese amor, hermanos? A ver. Y podríamos hacerlo ahí. Ustedes están en pareja, si no hay, busque una pareja ahí. Y podríamos uno decir, hacer la pregunta entre esas parejas, porque hemos hecho así de a dos filas. Respóndale a su hermano, ¿cómo? ¿Cierto? Esta pregunta, respóndale a su hermano, ¿cómo usted puede manifestar el amor de Dios hacia su hermano? ¿Cómo? Respóndale ahí a su hermano. ¿Cómo usted, cierto, puede manifestar el amor de Dios hacia su hermano? ¿Listos? ¿Entendido? Ahí porque voy a preguntar cuál fue la respuesta que le dio su hermano. A ver, entre dos. Es entre dos, no es entre cuatro, por favor. No es entre cuatro, no, mentira. Entre dos. Entre dos para que hagamos el ejercicio muy nutrido. Eso, ahí. Perfecto. Entre dos, acá mi hermanita, si hay alguno disparejo. Es necesario participar, necesario porque eso nos va a despejar muchas dudas, ¿cierto? ¿Cómo usted, cierto, puede manifestar el amor de Dios hacia su hermano? Entonces la pregunta que yo le haría, ¿cómo puedes manifestar tu amor hacia mí? ¿Cierto? Bueno, pastor, con el micrófono lo hacemos para que para la unidad. sí, vamos a hacer un cierto para lo que tengas hasta 10 minutos. ¿Listos? Bueno. ¿Cómo puedo manifestar el amor de Dios hacia mi hermano? ¿Cómo lo puedo manifestar? ¿Listos? Bueno, acá, micrófono para mi hermana Eulalia. ¿Qué respuesta tuviste? ¿Tuviste una invitada? Bienvenida. Bueno. Pastor, pues una forma de servir, pues digamos que no es a la vista, pero orar, interceder, presentar cada día las familias de la iglesia y sus familiares inconversos, orar por la vida espiritual de los hermanos, orar por si hay algún enfermo, dar una palabra de aliento a alguien que está pasando una situación, acompañarlo en su situación. O sea, es la manera como tú lo manifestarías. Sí. ¿Listo? El próximo hermano va a participar de lo que le dijo su hermano. ¿Cómo mi hermano va a manifestar? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cierto? ¿Quién quiere por allá? Acá, bueno, Pepe, ¿qué respuesta recibió? Gracias. Perdón, primero estábamos diciendo cómo podíamos darle testimonio, mucho edificándolo. Entonces estábamos diciendo aquí entre hermanos que con el testimonio de la vida pública privada, con la conducta, no, ya con la conducta, como dicen algunos, para. con la conducta y el ejemplo. Y ahora lo que él me dijo, pues tácitamente hablando, es que cómo sería yo útil en la iglesia. Entonces, eso es lo que estábamos hablando aquí. No, para. ¿No entendieron el ejercicio? Qué pena. Bueno, no, entonces. Otra vez. Víctor, ¿cómo puede manifestar su amor hacia mí? Ok, yo manifiesto mi amor hacia su hermano estando pendiente de él, de sus necesidades espirituales, físicas y emocionales. Una llamada basta para decirle, pastor, ¿cómo se encuentra esta semana? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué tenemos para esta semana en la iglesia? ¿En qué me puedo involucrar? Ok. Mi hermano Víctor me dice que él va a manifestar su amor hacia mí, cuidándome, llamándome, ¿sí? ¿Ya entendieron más el ejercicio? Perfecto. Ese es el ejercicio personal. Mire,
Mi hermano Víctor me respondió que él puede manifestar su amor hacia mí estando pendiente, estando orando por mí, llamándome. ¿Listos? ¿Ya se entendió un poco más el ejercicio? ¿Listo? Mi hermano Rogelio, ¿qué respuesta recibió? De la hermana, ¿cómo ella le dijo que puede manifestar el amor de Dios hacia usted? Bueno, mi hermana Marina me comentó que ella, si nos reunía, si ella me llamaba, siempre iba a utilizar la palabra para edificarnos. Y eso era algo maravilloso, siempre con la palabra para la edificación. Ah, perfecto. Listos. Vamos por ahí ahora sí. Listo. Ya vamos concretando cómo fue el ejercicio. Por acá. Lucy, allá atrás, ayúdanos. ¿Qué respuesta recibiste de tu hermana? No alce la mano, pero es importante de verdad conocer lo que el hermano piensa y lo que puede hacer Dios a través de ello, y es de pronto alentarnos. No. ¿Qué te dijo tu hermana para manifestar tu amor hacia ti? Estoy respondiendo a lo que ella me dijo. Qué pena, ¿no? Disculpa. Bueno, ella dice que animándome, porque a veces uno se desanima, animándome, compartiéndome la palabra, ayudando pues a desarrollar de pronto algunas cosas que tengo ahí, como que prácticamente animándome en la palabra y también exhortación. Ok, gracias. Por acá, ¿quién más? Listo, María del Pilar, ¿qué dijo tu hermanita? ¿Cómo va a manifestar ese amor hacia ti? Mi hermana Rosa me compartió que demostrando el amor, teniendo misericordia, llamando al hermano, preocupándose por él, compartiéndole de pronto un alimento y orando por él. Wow. Listos. Entonces, por tiempo, piensen en esto. Sigan pensando por tiempos los que no han identificado el don espiritual. Mire que la pregunta nos acerca más a cómo puedo identificar mi don espiritual. Mira lo que hemos contestado, llamándolo, ¿cierto? Cuidando, estar pendiente, acá enseñándole la palabra, allá estando edificando su vida, aquí dándole en sus necesidades. Entonces esa pregunta de pronto de cómo puedo yo manifestar el amor de Dios hacia mi hermano puede ser una muy buena directriz para decir mi don es tal, ¿cierto? Maestro, ¿cierto? Exhortación, misericordia. Entonces, eso es una muy buena guía, porque finalmente la definición de don espiritual, lo que estamos viendo, ¿cómo lo definiríamos ese don? Busca perfeccionar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo y llegar a la unidad de la fe. Pero mire lo interesante, el cuadro que tiene ahí, que me facilitó. Dones significa el motivo que es el motivo innato por el cual Dios expresa su amor a los creyentes. Coloca en cada cristiano para expresar su amor al hermano. Otra vez lo leemos. Tengan en mente esto. Significa el motivo o la capacidad innata que Dios coloca en cada cristiano para expresar su amor a otros. Por eso Pablo nos dice que si yo hablo lenguas humanas y qué, y no tengo amor, nada soy. Conocimiento solo, sin amor, nada. Servicio sin amor, nada. Es decir, que como usted, porque a veces, y esto es interesante, Víctor, porque a veces la inquietud, ¿qué don tengo yo? Bueno, la pregunta sería, ¿cómo usted manifiesta su amor hacia su hermano? Y de pronto algunos dicen, de pronto necesita ayuda en la casa, yo quiero servirle, ¿cierto? Ayudarle en el oficio. De pronto no le puedo enseñar mucho porque no me siento capacitado, pero yo quiero mostrar mi amor ayudándolo a hacer oficio. ¿Eso sería un don de qué? Entonces eso nos ayuda un poquito más a identificar el don espiritual, porque el don espiritual es la capacidad que Dios nos da para mostrar nuestro conocimiento, amor hacia el hermano. Entonces es muy buena definición que anota ahí. Pastor, es decir que podemos extractar de todo esto que hemos hablado hasta ahora que la unidad de la iglesia se fundamenta en el pegamento del amor. Claro. Y ese amor viene a través de los dones. Y el que da los dones es el Espíritu. Claro. ¿Está bien ese análisis? Claro, perfecto, porque finalmente
cada persona de la Trinidad tiene una obra específica, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es lo que el Señor nos ha dado, por el cual nos ha sellado, el que nos está santificando, nos capacita, nos envía. Es decir, el Espíritu Santo, por eso neumatología, muy importante lo que estamos viendo, es decir, no es algo así como, venga a ver qué hacemos el primer tiempo porque no hay nada que hacer. No, es poder aprender la obra del Espíritu Santo en este tiempo, ¿cierto? Para poder identificar el por qué he sido llamado, cómo el Espíritu Santo me está moldeando, pero también el vínculo de la unidad. Y yo los quiero invitar, Efesios capítulo 4, otro hermano que nos comparta Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y esto es súper importante, mis amados hermanos, lo que vamos a ver acá. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Y ya que usted lo anotó, Víctor, al tema de la unidad. Entonces vamos directamente allá. ¿Ya? Sí. ¿Listo? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Hasta ahí? Sí. ¿Más? Sí, Bueno. hasta el 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fabuloso. ¿La unidad en qué? Que todos seamos del mismo equipo. Que todos seamos del mismo partido político. No. Ahí está la unidad. ¿Dice cuál? Un cuerpo, un espíritu, ¿cierto? Una misma esperanza, un Señor, una fe y un bautismo. Perfecto. Habrá diferencias y en la iglesia siempre habrá diversidad, ¿cierto? Pero que la diversidad no nos lleve a la división, sino por el contrario, encontrar, y atención a este término que tengamos presente, a la unidad sobrenatural como resultado del Evangelio de Jesucristo. Unidad sobrenatural. ¿Qué sucede? Comparta con su hermano 3 minuticos. ¿Cómo usted puede promover la unidad de la iglesia? ¿Cómo usted puede promover? Comparta ahí con su pareja. ¿Cómo usted? Ideas. ¿Cómo podemos promover la unidad? Compártalo ahí con su pareja. ¿Cómo podemos promover la unidad de la iglesia? ¿Listo? Compártalo porque va a preguntar. Ya, ¿qué le dijo su hermano? A ver, ¿cómo podemos promover en medio de las diferencias? En medio de las diferencias, ¿cómo podemos promover la unidad? ¿Listos? ¿Ideas para promover la unidad en medio de la diversidad? ¿Qué dijo Jimmy? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo su compañero? ¿Micrófonos? Ah, ¿se perdieron los micrófonos? ¿Qué inseguridad? Por favor. ¿Listos? Allá, mi hermano Santiago, listo. ¿Cómo hacemos para promover la unidad? Estábamos hablando aquí con mi hermana, mi bella hermana, Ah. y decíamos que es muy importante ver lo que el Señor está haciendo en el hermano y no de pronto las áreas en las que aún está trabajando. Sí, entonces todos seguramente tenemos áreas de trabajo en las que tenemos que crecer, pero sin ninguna duda Dios está haciendo una obra también en cada uno de nosotros. Entonces traer más valor a esa obra que ya se viene realizando y no a la que falta. Perfecto, sí. A ver, ¿quién por acá? Por acá. Marta, mi hermanita Marta, ya, ¿qué te dijo con Jackie? ¿A qué conclusión llegaron?
Según la palabra dice que manteniendo el vínculo de la paz, pero ¿cómo se mantiene ese vínculo de la paz? Hablábamos que a veces nosotros ni siquiera conocemos al hermano, a veces ni le sabemos el nombre, decimos el hermanito mono, el hermanito pelicrespo, la hermanita tal, pero no conocemos qué necesidades tiene, por qué motivos vamos a orar por esa persona, qué palabra de aliento le podemos dar si ni siquiera a veces ni nos saludamos, simplemente unos allá y otros acá, y evitando el chisme, evitando como dice usted, las divisiones, todas esas cosas que es todo lo contrario al vínculo de la paz. Ok, entonces hay muchas ideas, ¿cierto? Y sobre todo lo que traiga unidad viene de parte de ¿quién? Del Espíritu Santo. Todo lo que promueva la división viene. Entonces por eso Dios es muy celoso con la unidad. Del Antiguo Testamento nos está hablando. Todo lo que yo haga, diga, ¿cierto? Exprese que traiga unidad, tengo que hacerlo. Pero cualquier comentario, cualquier mueca, cualquier, ¿cierto? Intención que traiga división, ¿qué tengo que hacer? Evitarlo. Y efectivamente, no en todo podemos estar de acuerdo. Algunos sí estarán de acuerdo con la enseñanza, otros no. Pero lo más importante, ¿cierto? Es el vínculo, ¿cierto? Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si mi comentario, y a veces hacemos en las iglesias, hasta en las mejores iglesias, y puede que este también sea el caso acá, a veces hay murmuraciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer si esas murmuraciones llevan a la división, a la crítica, a que de pronto afectemos? Y en Romanos vamos a hablar cómo afectamos la conciencia incluso de mi hermano, incluso por un comentario. ¿Qué hay que hacer con eso? Evitarlo. Cuando se presenta de pronto una duda, una enseñanza o algo así, o de pronto, oye, el hermano no me saludó y de pronto está bravo, no, claro, se volvió orgulloso. Entonces, no, de pronto es que le duele una muela, ¿cierto? Ir a la fuente y poder, ¿qué? Todo lo que promueva la unidad. Por eso, y, a ver, preguntas. ¿Sí? Pastor, podría decirse que en el capítulo, en el versículo 2 está la fórmula y especialmente en la parte B, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Claro, soportándoos, es que ahí está, no vamos a estar de acuerdo en todo. Y por eso tener muy claro, mis hermanos, muy claro la unidad sobrenatural, porque la unidad sobrenatural va más allá de mi afinidad porque compartimos el mismo equipo, los mismos gustos de comida. No, eso no es, eso lo hace el mundo. Hasta en el mundo hay unidad, ¿cierto? En política, en gustos de comida, en viaje, en lo que usted quiera. Pero la unidad sobrenatural es aquí en la iglesia. Es decir, a pesar de mis diferencias culturales, económicas, sociales, intelectuales, a pesar de eso, hay unidad. Eso es la unidad sobrenatural del Evangelio, que hace posible que yo mire a todos, ¿por qué? Por igual. A veces en las iglesias se presentan, ¿cómo se llaman? Divisiones. Eso, bíblicamente rosca, no mentira. ¿Cierto? Este es mi hermano y jamás no te acerques a mí porque soy más santo que tú, ¿cierto? Acá somos el grupito y ojo con, ¿cierto? Se puede presentar. Entonces, mis hermanos, tener presente que lo que está en riesgo, mis hermanos, mire, nosotros acá, Víctor y todos los que estamos acá en enseñanza, podemos equivocarnos. Por favor, no nos apedreen, no nos la piden. Sí, espere. Pregunten si hay una inquietud. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando no hay unidad en la iglesia, se comprometen dos cosas fundamentales. ¿Cuáles ustedes creen que son esas dos cosas fundamentales? Cuando no hay unidad, ¿qué se compromete? Exacto. ¿Qué está comprometido? ¿Qué está en riesgo cuando no hay unidad? Mi hermano Santiago, cuando no hay unidad, ¿qué está en riesgo? ¿Qué está en juego? El Evangelio. El Evangelio, claro, el Evangelio. Y hay otro que está en riesgo, mi hermana Yasmín. Es que la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros practicamos la unidad ante los demás y la palabra dice que sean uno
como el Padre y el Hijo son uno. O sea, esa es la unidad de la que habla el Señor, pero también es entendernos de que en esa unidad tenemos que ver qué es la iglesia del Señor y que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros su propósito, y tenemos que tener lo que está hablando el hermano Víctor, soportándonos los unos a los otros y paciencia, y también el respeto para promover la unidad. Así que una persona, porque de pronto pensemos diferente, atraerla a mi pensamiento o que me lleve a su pensamiento, y eso va a generar pues obviamente hasta que las iglesias se desaparezcan, porque muchas iglesias han desaparecido por todas estas cosas. Ok, gracias por tiempo, piensen en eso. Entonces, varias cosas. Uno, el orden bíblico para las misiones, es interesante. Dos, la importancia de la iglesia local. Tres, la unidad. Y es que cuando usted habla en contra del hermano, cuando usted genera divisiones, usted no está afectando al hermano, usted no está afectando a otro integrante, usted está afectando la obra misionera, es decir, la razón de ser de la iglesia. Porque si por mi comentario, mi actitud hay división en la iglesia, se compromete la razón de ser de la iglesia. ¿Y qué son? El evangelismo y el discipulado. Por eso, y gracias por anotar, Juan 17. Para Jesús eso es fundamental, que sean uno. Mis hermanos, unidad sobrenatural va por encima de la diversidad. La crítica, las murmuraciones, en mi inactividad en la iglesia, ¿será que eso promueve la unidad? No. Entonces, todo lo que no promueva la unidad del Espíritu, evitémoslo. Necesitamos ser una iglesia fuerte, una iglesia que le dé la gloria a Dios en los términos de Dios. Esto no es en contra del paso, es lo que dice acá. Si no estamos de acuerdo, lo revisamos, ¿cierto? Lo podemos estudiar. Mi hermano Víctor lo va a estar tratando en las próximas clases. Y bueno, podemos cerrar, mi hermano Víctor. Gracias, pastor. Gracias, porque ese tema de neumatología. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por también estar atentos en este conversatorio. Queríamos intencionalmente que el tema misionero fuera abordado desde el punto de vista de lo que dice la Biblia específicamente en Hechos 13, y ya el pastor nos hizo un pequeño resumen. Hechos 13:1, ahí están los dones que fueron dados a la iglesia. Hechos 13:2, estas personas ministraban, es decir, ponían su don al servicio de la iglesia. Y Hechos 3, estas personas fueron enviados a hacer la obra. Ahí está el orden para que lo estudien en sus casas, para que lo revisen, porque vamos a seguir tratando ese tema. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, hermanos. Y si tienen inquietudes, pues nos las hacen llegar posteriormente, porque este tema pues obviamente es muy grande, muy extenso y además pertinente y necesario para la iglesia. Gracias a todos por acompañarnos, hermanos. Listo, cerramos en oración para continuar con el culto. Los invito a que nos coloquemos en pie, mis amados hermanos, el equipo de alabanza, nos vamos preparando. Bendito Señor, Dios eterno, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, por ese alimento espiritual que nos has provisto para esta vida eterna que nos das, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por tu iglesia. Gracias por la capacidad, a través de los dones que nos das a cada creyente, para poder manifestar ese amor que tú nos has dado y poderlo expresar unos a otros, Señor. Padre, necesitamos, Padre Santo, y reconocemos nuestra ignorancia, nuestra insuficiencia, todo, Señor, acerca de tus propósitos. Por eso, gracias por tu palabra, que nos da el conocimiento, el entendimiento, y te pedimos la sabiduría necesaria para que hagamos conforme a lo que tú, Señor, nos mandas en tu preciosa palabra. Gracias una vez más por este tiempo de clase, por este tiempo de compartir, y que tu nombre, Señor, tu nombre sea glorificado en medio de la congregación. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.